Bien, feliz sábado para cada uno de mis amigos y mis hermanos que nos ven a través de este video. Quiero enviarles desde este momento un abrazo virtual en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que sepan que no están solos y que Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Bien, estamos aquí en esta hora con nuestro hermano Santana, con nuestro hermano Daniel. Estamos dispuestos a extraer lo más importante que la Biblia nos enseñó en esta semana en cuanto a la lección de la escuela sabática. Y estamos estudiando especialmente la lección número 3 y dice cómo consideraban la Biblia a Jesús y los apóstoles. Entonces vamos a compartir, hermano Daniel, hermano Santana, lo que el Dios nos enseña a través de su palabra y a través de esta lección. Puedo empezar diciendo, mis amigos y mis hermanos, que la Biblia hoy en día lastimosamente es cuestionada y se tiene como algo tal vez de poco valor. Desde que inició el posmodernismo, encontramos que las filosofías y muchos estilos de pensamientos están abordando la Biblia tal vez como un documento, un simple documento o un simple libro donde el hombre puede pensar y tener tal vez o tener ideas propias en cuanto a lo que es la Biblia y en cuanto a quién es Dios. Entonces vemos que tristemente el ser humano el hombre ha apartado la Biblia. Ya hoy en día, hermanos queridos, ya la Biblia no se estudia como se estudiaba antes, ¿verdad? Vemos que ahora la Biblia ha sido tal vez dejada en un segundo o un tercer plano porque tal vez no es importante para la sociedad hoy en día. Entonces podemos analizar y ver que lastimosamente entre más pasa el tiempo, el mundo se aleja de Dios, el mundo se aleja de la importancia de la Escritura, y es por eso que en este momento nosotros lo que queremos dar es y hablar acerca de la importancia de cómo Jesús y los apóstoles vieron la palabra del Señor. Así que quiero agregar un poquito a lo que está diciendo ahorita, hermano, y viene a mi mente el capítulo de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, y dice así la Biblia, dice: y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Entonces, esto viene a lo que usted dice, que ahorita la gente está creyendo en la palabra de Dios como un libro histórico o como un documento nada más. Así y es. Muchos han torcido las escrituras para perdición de sí mismos. Gracias, hermano. Un buen punto importante que nos ha dado en esta hora. Bien, quiero también decirles, mis amigos y mis hermanos, que anteriormente el hombre iba a la Biblia y extraía lo más importante, ¿verdad? Buscaba a Dios y decía, tengo la Biblia como la regla de fe, como el lugar donde puedo tener conocimiento. Hoy, lastimosamente, vemos que ahora la opinión del hombre, ¿verdad?, quiere ser dada sobre Dios y en cuanto a la Escritura. Entonces, vamos a empezar en esta hora, hermano Santana, con el primer aspecto que estamos estudiando en esta semana, y es en cuanto al tema de escrito está. ¿Cómo se define Jesús contra las tentaciones de Satanás en el desierto a través de este relato? ¿Qué debemos aprender de la Biblia, hermano Santana? ¿Qué nos quiere decir la lección esta semana? Y a nuestros amigos que nos ven en esta hora, ¿qué lecciones podemos aprender de esto? Bueno, una de las cosas importantes que nosotros podemos ver a través de la Biblia y a través de la vida de Jesús es que cuando Jesús fue tentado por Satanás allá en el desierto, antes de eso Jesús había pasado mucho tiempo en oración, en relación con su Padre, y frente a estas tres tentaciones, con toda seguridad, él pudo afirmar y rebatir lo que el enemigo le estaba proponiendo. Con un escrito está. Muy bien, qué bueno es saber, hermano Daniel y hermano Santana, que Jesús pudo vencer. Así ¿verdad? es, y también quiero mencionar un poco sobre que no hay rey, no hay tentación, no hay nada que no podamos vencer el pan o reino o adoración, sino que solamente a Dios podamos adorar.
porque hay tantas cosas en este mundo que nos pueden quitar la atención, quizás las riquezas, quizás la falta de pan en alguna de esas angustias y podamos blasfemar contra Dios. Gracias hermano Daniel, un buen punto. Es decir, Jesús pudo vencer, hoy tú puedes vencer también en el nombre del Señor. Amén. Es decir, cuando vemos que Jesús pasó 40 días y 40 noches ayunando, ¿verdad? Ahí en comunión con su Padre, vemos que Satanás se acerca a él con el propósito de destruirlo, de tentarlo, de acabar con Jesús, del plan de salvación. El plan de salvación estaba en juego. Sin embargo, vemos que a pesar de que Jesús tuvo hambre, Jesús venció la tentación con un escrito está. Porque no solo de pan vivirá ¿qué? El hombre, sino de todo lo que sale de la palabra, no de los seres humanos, sino de ¿quién? De Dios. Entonces, es lindo saber, mis amigos que nos escuchan y mis hermanos aquí presentes, que Jesús venció con un escrito está, es decir, Él le dio la importancia a la escritura y esto es lo que tenemos que también hacer nosotros. Hermano Santana, ¿algo más que agregar ahí? Sí. A veces nosotros como cristianos pensamos que con el hecho de solamente venir a la iglesia, participar en las programaciones de la mañana, de la tarde, es suficiente. Y que con eso basta para estar recargado y venir nuevamente el próximo sábado. Pero de esa manera no podemos nosotros hacerle frentes a las tentaciones. Esto es un comer diario de la palabra de Dios para poder estar fortalecido y cuando tenemos que enfrentar las tentaciones, podemos decir con toda seguridad, porque nos hemos alimentado los 7 días, con un escrito está. Amén. Bien, otro aspecto para agregar aquí, mis amigos, y es que Jesús nos quiere enseñar a nosotros que la adoración, la verdadera adoración, pertenece solo a Dios. El tema central de la Biblia es a quién adoramos, ¿verdad? Amén. Lo que nos enseña Daniel, Apocalipsis y todo a lo largo de la Biblia es a quién adoramos. Y también, por supuesto, nos habla acerca de la obediencia. Así que aprendemos de esta lección, de este primer aspecto en cuanto al escrito está, de que hoy sí podemos vencer las tentaciones, así como un día Jesús lo hizo. Venció a Satanás y también nosotros en su nombre podemos hacerlo. Amén. Bien, mis amigos y mis hermanos, hay otro aspecto interesante que nos habla la lección esta semana y tiene que ver con Jesús y la ley, ¿verdad? Así que, hermano Daniel, ¿qué nos quiere decir la lección de esta semana? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aspectos importantes podemos ver de la lección en cuanto a Jesús y la ley? Podríamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cumplió Jesús la ley? ¿Fue fiel Jesús a la palabra de Dios? ¿Qué nos quiere decir de esto? Sí, bueno, Jesús fue fiel a la palabra de Dios y Él dijo en Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Él vino a cumplir. Muchos dicen que este cumplimiento ya se cumplió, ya se queda de lado, pero no, mis hermanos, Él vino a cumplir y nos dio un mandamiento para que nosotros sigamos cumpliendo la ley. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Entonces quiere decir que nada será movido hasta que todo esto termine, ¿verdad? ¿Cuándo terminará? Con la segunda venida de nuestro Señor. Amén. Y quiero ponerte a prueba, y si gustas en tu casa puedes hacer una cadena de 10 eslabones de papel. Cuélgale un monito de juguete abajo, tú deténla y corta cualquiera de los eslabones, que cada eslabón significa un mandamiento. Donde tú le cortes, te aseguro que va a caer el que está pendido de esa ley. Y nosotros decimos que pendemos de la ley de Dios, si es de que no podemos abrogar ningún mandamiento, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el noveno, ni el décimo, porque cualquiera que abroguemos nos hacemos culpables de eso, como lo dice Santiago 2:10, ¿verdad? Que cualquiera que abrogare cualquiera de estos mandamientos se hace culpable de todos. Entonces, también quiero agregar un poco que Jesús hizo referencia al Antiguo Testamento, mencionando en el Nuevo Testamento que todo esto se resume en 2 grandes mandamientos. Amarás a tu Dios, los primeros 4 mandamientos, y el deber del hombre hacia Dios es estos 4 mandamientos, y amarás a tu prójimo, son los siguientes 6 mandamientos
que implican el deber del hombre hacia el mismo hombre. Nosotros conocemos esto y muchos han dicho que ya no hay que escuchar la ley del Viejo Testamento, que son los 10 mandamientos, sino que solamente ahora se refieren 2. ¿Cuáles 2? Amarás al Señor tu Dios, que son los primeros 4, y a tu prójimo como a ti mismo, los otros 6. Pero Dios solamente lo resumió, ¿verdad? Entonces debemos de seguir cumpliendo con todo el mandato que el Señor en el monte Sinaí le dio al pueblo de Israel. Nosotros debemos de seguir cumpliéndolo. Amén. Gracias, hermano Daniel. Qué interesante punto. Algo más que aprendemos aquí, mis amigos y mis hermanos, es que él dice, todo el que guarde mi palabra, el que guarde mis mandamientos, el que sea fiel como yo estoy siendo fiel, dice la Biblia, ya lo leyó nuestro hermano, dice, será llamado grande en el reino ¿de qué? De los cielos. Así que Jesús cumplió la ley, Jesús guardó la ley, Jesús fue fiel a la palabra de Dios. Y hoy aprendemos de esto, mis amigos y mis hermanos, de que también nosotros debemos darle la importancia, la fidelidad y la obediencia en cuanto a la ley de Dios. Entonces podemos ver que Dios desea más que estudiar la Biblia, Dios desea que en su nombre la podamos practicar, ¿verdad? Podemos conocer mucho de la Biblia, pero si no la aplicamos, ¿verdad?, no sirve de nada. O como dice un punto importante, dice, un mero conocimiento es insuficiente, ¿verdad? Es necesario conocer el poder de Dios a través de la Biblia. Entonces, más que leerla someramente, Dios desea que la estudiemos con un corazón humilde, con un corazón contrito y con un corazón dispuesto a decirle, Señor, háblame. Muy bien. Y yo pienso que antes de estudiar la Biblia y entender toda la palabra de Dios y ser fieles en todo, yo pienso que el Señor más bien nos manda a ser hacedores, a servir al prójimo. Amén. De nada me sirve pasar todo el tiempo en la iglesia, en oración y en todo, si no lo practico fuera de mí. O sea, esto es un evangelio y la ley de Dios tiene que ser práctica, ¿no? Amamos a Dios, conocemos de su palabra, pero tenemos que demostrarlo a otros, ¿cierto? Así es, dice que en algún pasaje dice que somos mentirosos si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. Por eso yo digo que debemos de ser también hacedores. Amén. Gracias, hermano Daniel. Interesante aspecto mencionado aquí. Y no nos olvidemos, hermanos, que Dios desea que cumplamos su palabra. Bien, hermano Santana, vamos a seguir en este momento. Y mis amigos también allí que nos ven en esta hora, vamos a hablar de otro aspecto importante que la lección nos presenta, y es en cuanto a Jesús y toda la Escritura. ¿Cómo usó Jesús la Escritura para enseñar a los discípulos el mensaje del Evangelio, hermano Santana? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Cómo usó Jesús la Escritura? Bueno, una de las cosas importantes que la Biblia resalta después de la muerte de Jesús es lo devastados que estaban los discípulos, confundidos, no sabían qué hacer, si realmente esto era cierto o no era cierto. Y fue por eso que Jesús, en ese momento de confusión que estaba, se les apareció en 2 ocasiones, a los que iban en el camino de Emaús y después a los discípulos en el aposento alto. Y les habló de las Escrituras del Antiguo Testamento, donde hablaban también de Él, de su muerte y de su resurrección. Así que yo creo y estoy convencido en lo que yo he creído y estoy profesando, que el haber caminado por tanto tiempo en este Evangelio no es en vano, ni será en vano, porque estoy seguro de lo que yo he practicado y he compartido también con la gente, con mi familia, con todas las personas que me rodean, de este Jesús que murió y resucitó y está pronto a venir. Amén. Gracias, hermano Santana. Otro aspecto importante que también la lección nos presenta se encuentra en Lucas 24, 44 y 45, donde dice: y estas son las palabras que os hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés.
y en los profetas y en los salmos. Esto nos quiere decir, hermanos queridos, que Jesús reafirma toda la Escritura. Todo lo que el Señor nos habló, todo lo que Jesús refiere, es que ya estaba escrito. Vemos que la Biblia en el Antiguo Testamento nos presenta de que Jesús iba a ser entregado, Jesús iba a ser traicionado. Jesús, el Antiguo Testamento nos presenta que él iba a ser vendido por 20 monedas de plata, ¿no? Así es. Perdón, 30 monedas de plata. Así que vemos que la Biblia nos está reafirmando de que el Antiguo Testamento es la ley de Dios, ¿verdad?, que se cumple y que también es verdadera para nosotros hoy en día. Y hay muchos pasajes más, ¿verdad? La entrada de Jesús triunfante en Jerusalén, y hay muchas referencias que nos reflejan y que nos muestran de que Jesús usó, Jesús reafirmó, Jesús cumplió la Escritura y Él se apoyó en toda la Escritura, en toda la palabra del Señor. Hermano Santana, ¿algo más? Yo quería Sí, hermano, compartir un poco Daniel, más sobre la autoridad. Dice, pero esa autoridad permanece arraigada en su Padre y en toda la deidad, porque Él les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego también, y aquí, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús acepta todas las Escrituras por autoridad, ¿por qué nosotros no debemos de hacer lo mismo? Interesante pregunta, ¿verdad? Así es de que nos quedemos con esa pregunta, ¿por qué nosotros no debemos de hacer lo mismo? Muy bien. Mis amigos y mis hermanos, encontramos que también Jesús le dio autoridad, ¿verdad? Esa potestad de autoridad, ese evangelio que iba a ser predicado, también Jesús quería abarcar a los nuevos conversos, ¿verdad? Este conocimiento de la Escritura debía ser también práctico para todos los nuevos oyentes que iban a escuchar acerca de Jesús, acerca del verdadero evangelio. Entonces podemos ver aquí, mis amigos y mis hermanos, podemos ver aquí de que Jesús usa toda la Escritura para apoyarla, para aplicarla, porque Él era Jesús y debía cumplirla, debía seguir la misma idea que los profetas anteriores. Bien, vamos a otro aspecto importante, hermano Santana, y tiene que ver en cuanto a los apóstoles y la Biblia, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir la Biblia en cuanto a esto? Bueno, fíjense que todos los autores del Nuevo Testamento usan el Antiguo Testamento como palabra de Dios. O sea, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el centro de la Biblia es Jesús. Amén. Qué bueno. Así es. Todas las historias de David, de Lot, de Abraham, se muestran como realidades que son útiles para nuestra enseñanza. Por eso Jesús hace referencia, ¿verdad?, en cuanto a muchos pasajes que son aplicativos para nosotros hoy en día. Por eso los apóstoles siguieron también esa misma idea, obedecieron la palabra, guardaron el día sábado, fueron fieles a Dios, y también hoy nosotros podemos también hacerlo. Así que hermano, vamos con otro aspecto importante que tiene que ver en cuanto a Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Nos habíamos faltado esta parte. Hermano Daniel, cuéntenos un poquito acerca de esto. Sí, bueno, Jesús y el origen de la historia en la Biblia. ¿Cómo concebía Jesús los personajes y los acontecimientos históricos de la Biblia? Se refirió a personajes como personas reales que vivieron en lugares reales y sucesos reales. Entonces, muchas veces he escuchado de muchas personas y quizás pastores que han estado hablando que, bueno, vamos a descartar la historia de Jonás 2, lo vamos a quitar porque no puede ser posible que un pez se pueda comer a una persona y después vomitarlo y que siguiera predicando. Entonces estamos quitándole credibilidad al poder de Dios. También otras cosas que he escuchado
es de que el sacrificio de Elías en Primera de Reyes 19, donde desciende fuego del cielo y consume el sacrificio, por el tal de que Elías le dijo: empámpelo de agua, llenen esa zanja de agua, no puede ser posible que fuego haya salido de ahí. Hubo unos científicos que hicieron que pudiera prender algunos químicos rociándoles agua. Entonces dicen que, bueno, que Elías era un químico y pudo hacer esto. Entonces le quitan credibilidad a lo que Dios puede hacer. Entonces nosotros como cristianos, como personas de fe, debemos de tener fe en todas estas escrituras, y no nomás por tener fe, sino porque Jesús en el Nuevo Testamento hace referencia a muchos pasajes del Antiguo Testamento. Recordemos que cuando Jesús anduvo en esta tierra no existía el Nuevo Testamento, por eso todas las referencias son hacia el Antiguo Testamento, y todas las historias, especialmente la de Jonás, que muchos no la creen, pero Jesús la afirma y confirma en el Nuevo Testamento, debemos nosotros de creerlo por fe. Gracias, hermano. Otro de los tópicos que la gente también comentan y dicen, hablando del profeta Elías, es algo ridículo, algo que no tiene sentido, de que los cuervos le llevaran alimento al profeta Elías. Lo creen irracional, tal vez algo irreal, ¿no? Exactamente, ¿no? Como en el caso también, por ejemplo, de Eliseo, que fue llevado por Elías, ¿no? Elías por un carro de fuego. Entonces, son historietas que le lavan el cerebro a la gente, y que pues los científicos, los eruditos no dan crédito a nada de estas cosas, ¿ves? Y de esa forma pues se va transmitiendo también a nuestros hijos, a la generación que viene, y la incredulidad cada día se hace más increíble de lo que dice la Biblia. Sí, muy cierto, hermano Santana. Muchas veces queremos sacar textos y contextos de la Biblia fuera de ellos porque no creemos, pero cuando nos pasa una enfermedad, cuando nos pasa un hecho real en nuestra propia carne, clamamos a Dios y le pedimos que haga un milagro, pero no creemos en los milagros que Él hizo escritos en su palabra, pero sí queremos que haga un milagro en nuestras vidas. Entonces, por lo tanto, debemos de creer en su palabra y debemos de creer que Él es fiel y verdadero y poderoso para cumplir cualquier oración que le hagamos en nuestras vidas. Gracias, hermano Daniel. Finalmente aprendemos, amigos y hermanos que nos ven a través de este video, que todas estas historias que Jesús menciona allí del Antiguo Testamento hoy también son prácticas para nosotros. Sí, vemos la historia de Elías, la historia de José. Hay tantas historias en la Biblia, cómo Dios se manifestó a través del pueblo de Israel, a través de Josué. Y hoy vemos, hermanos, que estas historias fueron reales y son reales también para nosotros hoy en día. Aunque el mundo de la ciencia pueda descartarlo, puedan pensar que son irreales, que puedan ser tal vez inventadas, nosotros creemos en ese Dios que tiene poder y que la palabra es poderosa, y que hoy Dios puede también así transformar nuestra vida. Porque la palabra quiere exactamente, al llegar a nuestra vida, al poder leerla, que nosotros podamos obedecerla y que pueda guiarnos, ¿verdad?, en medio de este mundo de oscuridad. ¿Algo más para agregar para finalizar, hermano, en este momento? Quiero agregar esto y esta advertencia que hizo Jesús. Dice, en el mensaje de advertencia, Jesús también describe los días de Noé. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Recordemos que en esa parte del diluvio, si leemos la historia en Génesis, Noé lo juzgaban de loco. Estaba haciendo el arca y lo juzgaban de loco porque no había llovido en ese tiempo. Entonces, después de que terminó el arca y entraron los animales en el arca, todavía Noé entró con su familia y pasaron 7 días en el arca antes de que cayera la primera gota de agua. Fue tiempos de prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos de estar apercibidos, debemos de tomar esta advertencia seria, porque estamos en los días muy cercas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tomemos esto en serio, no es un juego, que Dios nos pueda proteger a cada uno de nosotros, y no dejemos ninguna advertencia de lado. Jesús se preocupó por nosotros, porque nunca debemos caer en estas trampas de que
eso no va a pasar, eso no va a suceder, Jesús va a venir muy lejos, porque yo he oído comentarios, Jesús quedó de venir, o pensaron que iba a venir en 1844, después pusieron otra fecha para 1915 me parece, y después otra para 1950, hubo la del 2000, también hubo la del 2012, y así sucesivamente, pero hay una profecía que dice que después de 1844 no debemos de poner fechas, debemos estar apercibidos todos los días de nuestra vida, porque Jesús está a un latido del corazón. El día que yo cierre mis ojos, yo los voy a cerrar sellados. ¿Sellado como? Para vida eterna o para muerte eterna. Así es de que, hermano, te incito a que nos preparemos hoy. Gracias, hermano Daniel. Concluimos, hermano Santana, diciendo lo siguiente a nuestros amigos también. Jesús y los apóstoles le dieron un valor especial a toda la verdad del Antiguo Testamento. Fueron cumplidas por Jesús para nuestra enseñanza. Por eso, amigos y hermanos, el propósito de esta lección de esta semana es que Jesús cumplió su palabra, Jesús le dio la importancia, los apóstoles también siguieron esa misma idea, esa misma línea de citar los pasajes del Antiguo Testamento como cosas relevantes, ¿verdad? Como algo importante para enseñarnos grandes lecciones hoy para nosotros los cristianos. Amén. Entonces, me llama la atención finalmente lo que dice esta parte del viernes de la lección de esta semana. Y dice, los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios, más sabios incluso que Dios. Y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible y confrontar todo con la palabra de Dios, someten esta palabra a sus propias ideas de ciencia y naturaleza. Y si resulta que aquella no concuerda con sus ideas científicas, la descartan por falta de credibilidad. Interesante, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a que nuestro fundamento sea en la palabra de Dios, que nuestra vida vaya acorde y, como lo dice la Escritura, no quitemos, ¿verdad? No coloquemos nuestro propio pensamiento, sino que cumplamos, obedezcamos y sigamos el ejemplo de Cristo Jesús. Seamos fieles a Dios, guardemos su palabra y de seguro seremos más que bendecidos. Amén. Así que, mis amigos, mis hermanos, que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude también nosotros hoy a seguir cumpliendo fielmente lo que la Biblia nos enseña a través de la palabra de Dios y en cuanto a la fidelidad y a la obediencia de ella misma. Un abrazo para todos ustedes, Dios les bendiga. Gracias, hermano Daniel, gracias, hermano Santana, y esperamos que este estudio, que de seguro no es del todo, ¿verdad?, en cuanto a porque ahí tiene tantas ideas, pero por lo menos que los aspectos más importantes hayan quedado en tu mente y en el nombre del Señor podamos cumplirlos y ponerlos en práctica. Dios te bendiga y Dios te guarde.